Bueno, llevamos unas cuantas horas y evidentemente hay quizás algunas cosas que voy a decir que suenan reiterativo de lo que han planteado algunos senadores. Se ha hablado de por qué, si es necesaria esta ley, que estemos debatiendo aquí la ley desde el punto de vista estrictamente jurídico, y creo que ahí coincidimos prácticamente todos que no hay una necesidad jurídica porque no solo la ley de emergencia de hace 2 meses, un mes y medio atrás, la propia ley de administración financiera, sino también la 11.672, que es la complementaria del presupuesto, donde dice que el Poder Ejecutivo Nacional queda facultado para someter eventuales controversias con personas extranjeras a jueces de otras jurisdicciones, etcétera, etcétera. Evidentemente la decisión del Poder Ejecutivo, del presidente y de frente de todos es que el tema de la deuda tenga no solo en este Congreso, sino en la sociedad, el debate, la discusión, y quede absolutamente claro lo que significa para la Argentina el tema de la deuda en el año que estamos viviendo. De la gravedad. El presidente dijo en Alemania días pasados que estábamos en terapia intensiva. Hay distintas maneras de estar en terapia intensiva, pero cuando uno ve los números de hoy, creo que estamos en terapia intensiva con una falla cardíaca, con una falla hepática y con una falla pulmonar. Los cristianos le pedirían a Dios, los agnósticos pediríamos por el destino. Un país no puede ni pedirle a Dios, ni puede hablar del destino, porque evidentemente las soluciones pasan por otro lado. Hay un número que de acuerdo a cómo se lo calcule puede ser más o menos opinable, pero que son los ingresos que tuvo el Estado argentino dolarizados a diciembre. El Estado argentino tuvo ingresos por 56.000 millones de dólares en el año 2019. Si usted calcula el dólar de principio de año, antes de las PASO, post de las PASO, no importa, vamos a calcularlo de diciembre, 56.000 millones de dólares. Los vencimientos de este año son de 60.000. O sea, no alcanzan todos los ingresos que el Estado argentino tuvo por todo, ganancias, IVA, retenciones, derechos, etcétera, 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 para pagar la deuda de este año. Con lo cual, creo que la decisión del Poder Ejecutivo de traer este tema acá es para que no solo nosotros, sino que también para que el pueblo argentino tome conciencia de la gravedad enorme que tiene para nuestro país, o para todos nosotros, este año 2020, en el cual vaya a saber por qué motivo, creo que hay una impericia muy fuerte, se concentraron todos estos vencimientos. Miren, solamente de aquí al 1 de marzo, al 31 de marzo, vencen 465.000 millones de pesos. Desde enero al 31 de marzo, más 1.200 millones de dólares. Y estamos asistiendo a una dureza en nuestros acreedores que se ha patentizado en la provincia de Buenos Aires con el bono dual de ayer. Es decir, nadie exagera de la gravedad de la situación y de lo que puede llegar a pasar si no logramos resolver de esta manera. Por eso que creo que es absolutamente necesario que haya venido este tema aquí. Creo que es imperioso la muestra de unidad más allá de las diferencias, los puntos de vista, las historias, las responsabilidades, las culpas que haya, para tener absolutamente claro que la gravedad de la situación hace que esta sea una política de Estado de opositores, de gobernantes y de todos. Y quiero finalmente plantear un tema que a nosotros como partidos provinciales nos molestó mucho en el debate de diputados, porque en la comisión en la cual se va a analizar
las deudas de las provincias, por una negativa de Cambiemos, solamente están representados los bloques mayoritarios, el Frente de Todos y Cambiemos. Y hay provincias que, como todos sabemos, están administradas por partidos provinciales: Misiones, Córdoba, Neuquén, Río Negro. Por lo tanto, si bien no podemos modificar esa decisión, sí quiero hacer un pedido cuando se haga la representación del Senado, en el sentido que se tengan en cuenta estas provincias que no están representadas por ninguno de los dos bloques mayoritarios y que forman parte de la realidad política de nuestro país. Hablamos mucho de federalismo, pero la verdad que cuando tenemos que ser prácticos dejamos a más de 5 provincias con un porcentaje habitacional de pobladores muy importante sin su voz y sin su decisión. Y el otro tema, no soy abogado, quizás peque de un aspecto que no es por la formación, pero creo que también hay que mirar un tema y tener en cuenta un tema. Este endeudamiento fue aprobado por este Congreso. En las distintas leyes de presupuesto se autorizó al Poder Ejecutivo a tomar estas deudas, en los gobiernos que hayan sido. ¿No será hora que empecemos a discutir, por más que no lo prevea la Constitución, que el endeudamiento externo requiera en el Congreso Nacional una mayoría especial y que el endeudamiento externo no forme parte de un artículo más del presupuesto nacional? Creo que cuando hoy estuvimos debatiendo cómo suceden estas cosas en Argentina y los ciclos de la deuda, creo que una manera de evitarlo sería descolgar del orden habitual del presupuesto las necesidades de financiamiento del Poder Ejecutivo y que lo que sea deuda en acreedores externos necesite una mayoría especial y quizás sea una manera de evitar las cosas como que estamos discutiendo hoy. Por lo tanto, vamos a apoyar esta ley, no en el sentido jurídico necesario, porque creo que no lo necesita, pero sí en la visibilidad pública que tiene que tener. La deuda externa argentina hoy no es un tema anecdótico, ni es un tema de cliché político, ni es un tema de actualidad política, es un tema de extrema gravedad. Y cuanto más podamos poner sobre la discusión pública la gravedad del momento, creo que mayor unidad vamos a tener en el país como para poder acompañar al presidente en esta gran tarea que tiene. Muchas gracias.